Damos entonces, mis queridas hermanas, la bienvenida a nuestra hermana Ruth Román Mesa, que es la recurso de esta tarde en el estudio bíblico, lo que nos enseñaron las abuelas y que tiene a cargo la lección número 2. Adelante, Ruth, y gracias por tu disponibilidad siempre. Pues muchísimas gracias y qué bendición, qué alegría poder estar con mis hermanas. Ya quisiera estar cantando ¿cómo están las hermanas? ¿Cómo están? Qué gusto me da y le doy las gracias a MHLP por la invitación y muchísimas gracias también a las mujeres del Sínodo de Boriquén. Qué honor poder estar con mis amigas y mis hermanas de tanto tiempo. Y como bien decía nuestra moderadora Luz Aide, pues hoy vamos a estar compartiendo el estudio bíblico de mujeres hispanas, latinas, de mujeres presbiterianas, lo que mis abuelas me enseñaron. Y no podía yo dejar de mostrar a mis abuelas. Así que aquí tengo fotos de mis abuelas y están con los abuelos también estas fotos. Esta foto, el de la izquierda, es mi abuela materna, mi abuela Valentina. Y el de la derecha es mi abuela, perdón, lo dije al revés, mi abuela Valentina es mi abuela paterna y mi abuela Noemí es mi abuela materna. Y mi abuela materna tiene aquí un velo, no sé si ven ahí el sombrero con su velo negro. Y esa foto fue tomada, fue un montaje. Ya ella estaba viuda y ahí está mi mamá, es la del centro, la niña que está en el medio. Y ahí esa foto la tomaron cuando mi abuela enviudó. Y entonces hicieron un montaje y añadieron al abuelo en la foto para tener una foto familiar. Así que hoy vamos a adentrarnos en el estudio, lo que mis abuelas me enseñaron. Aprendamos de las mujeres en la genealogía de Jesús, según Mateo. Y es un honor, como decía, y un privilegio el poder presentar el estudio de este mes, la lección 2. Y es un doble honor porque en el mes de marzo, pues estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Historia de la Mujer. Y así que es un doble honor poder llevar el estudio en este día, en este mes de marzo, donde donde nos solidarizamos con las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos para educar a nuestras jóvenes, para educar a nuestras niñas, para que tengamos un mundo sin discriminación, que tengamos un mundo sin maltrato, un mundo sin lenguaje abusivo. Estamos en este tiempo del Día Internacional de la Mujer, del mes de la mujer, abogando por comunidades donde exista la equidad en la educación, en la salud, en el trabajo. Y cuando hablo de equidad, me llenó de mucha emoción, mucho gusto ver las noticias de Puerto Rico, donde en las noticias veía en la publicación de 4 mujeres que lideran las principales instituciones religiosas en Puerto Rico. Y decía Sodet Zambrana, la moderadora del Sínodo Boriquén de Puerto Rico, nos estamos acercando a una equidad. Y estábamos todas y nos alegramos y nos gozamos con estas 4 mujeres. Sodet Zambrana, moderadora del Sínodo de Boriquén en Puerto Rico, Lisette Gabriel Ojeda, obispa de la Iglesia Metodista, Idalia Negrón, obispa de la Iglesia Luterana,
y Hilda Robles, pastora general de la Iglesia Discípulos de Cristo. Qué bueno ver estas mujeres que están liderando y dirigiendo los caminos de estas instituciones religiosas en Puerto Rico. Pero también veía esta publicación del Presbiterio de Suroeste, donde tienen una declaración pública en contra de la violencia de género. Qué bueno poder ver estos logros, mientras nos acercamos y continuamos trabajando y abogando por los derechos de la mujer, de todas las mujeres. Y hoy vamos a hablar de una mujer donde esta historia de Tamar nos adentra en el mundo de una forastera impotente aparentemente, pero ingeniosa. Y les invito, mis hermanas, que busquemos, que tengamos a mano nuestras Biblias. Vamos a estar explorando juntas, caminando juntas esta historia de Tamar en Génesis 38. Y de todas las historias de la genealogía de Mateo, la historia de Tamar es probablemente la que menos se cuenta. Quizás sea porque nos sentimos un poquito incómodas con el relato de transgresiones sexuales, una mujer que usa su sexualidad para conseguir lo que desea, para conseguir justicia. La historia de Tamar, pues como dice la autora del estudio, amerita una lectura cuidadosa y ser oída en el contexto en el que fue escrita. Y mientras estaba preparándome para esta lección, venía a mi mente una película que está muy de moda en este momento. Por lo menos está de moda con los estudiantes en mi escuela, con los niños pequeños, y es la película Encanto. No sé si han escuchado de esta película Encanto. Y en todos los salones de clase escucho a los estudiantes cantando y hablando de esta película. Y mientras estaba preparando el estudio, venía a mi mente y estaba relacionando con la película Encanto, que hay un personaje en esta película del que no se habla. Hay un personaje que en la familia no se menciona. Y me ponía yo a pensar que así como esta historia de Tamar, quizás en la iglesia, en nuestros grupos, es la historia que menos mencionamos. Yo estaba tratando de hacer una encuesta informal y le preguntaba a alguna de mis amigas, mis hermanas, mi familia, si sabían, si habían escuchado en la escuela dominical, en los estudios, sobre la vida de Tamar. Y muy pocos habían aprendido de esta historia en la iglesia mientras estábamos creciendo. Y al igual que en la película de Encanto, donde se exaltan muchas mujeres, se exaltan muchas acciones, muchas de nuestras historias, hay una persona de la que simplemente no se habla. Y en esta película era Bruno. No se habla de Bruno. Este es un personaje que no trae orgullo a la familia. La trama de Encanto es que todos tienen un talento, todos tienen un don y trae mucho orgullo a toda la familia y a todo el pueblo. Pero de Bruno no hablamos. Así que hoy vamos a hablar de Tamar y les invito que así como en la introducción que nos presentó
Magdalena, la reverenda Magdalena García, que nos presentó en la primera lección estas historias que las abuelas nos enseñaron. Y luego la primera lección que nos presentó la reverenda Arelis Cardona Morales, donde nos hablaba de la genealogía como herramientas para brindar información, la genealogía que nos ayuda a saber de nuestra historia y cómo el autor Mateo, el evangelista Mateo, tenía un propósito al mencionar a estas mujeres. Como bien nos decía la reverenda Cardona Arelis, que toda la genealogía en la historia, en un sistema patriarcal, mencionan a los hombres y mencionan de dónde venía cada quien, pero a los padres, a los patriarcas. Sin embargo, estas 4 mujeres son mencionadas. Y nos decía ella que mencionan a estas 4 mujeres, mujeres de la periferia. Y quiero invitarlas que iniciemos leyendo la oración de apertura que está en el libro, que está en la lección 2. Y si a alguien le gustaría leerla, la puede leer de su libro o la puede leer aquí en la pantalla. Ok, aquí está. Si a alguien le gustaría leerla, invito a cualquiera de nuestras hermanas que lea la Yo la oración puedo leer. de apertura. Gracias. Divinidad creadora y amorosa. Al leer tu palabra juntas, concede que permitamos que ella lea nuestras vidas. Al adentrarnos en tu historia, concede que abordemos nuestras propias historias con mayor claridad y sabiduría. Ayúdanos a recordar que tú siempre has obrado a través de las vidas de mujeres y hombres ordinarios, con todas sus faltas y defectos. Gente como nosotras, traemos ante tu presencia hoy día nuestras vidas ordinarias. Transforma nuestras expectativas para que al estudiar las historias del pasado podamos mostrar receptividad a tu futuro extraordinario. Amén. 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 Y esta oración que se encuentra en la página, al entrar, nos invita a transformar nuestras expectativas, a que Dios transforme nuestras expectativas, para que podamos estudiar el pasado, pero mostrar receptividad a un futuro extraordinario. ¿Y qué oración pudiéramos ofrecer para aquellas mujeres que se sienten solas, que están solas, estas mujeres que son agredidas, estas mujeres sin poder? ¿Qué oración pudiéramos ofrecer por estas mujeres? Quizás viniera a nuestra mente en este momento mujeres que están saliendo en este momento de sus países, huyéndole a la guerra. Las mujeres en Ucrania, que están ahora solas, quizás porque los maridos están en la guerra, peleando. Las que están ahí en el frente. Mujeres aquí mismo, y que yo aquí mismo, en nuestro propio entorno, en Latinoamérica, en Centroamérica. ¿Qué oración pudiéramos elevar por mujeres que se sienten solas, abusadas, agredidas y sin poder? Pues Tamar, la historia de Tamar es la historia de una mujer abusada, sola e impotente.
Pero bueno, vamos a empezar desde el principio con la genealogía. Y en Mateo 1 nos dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Ahí empieza ese árbol genealógico. Y este árbol pues nos cuenta que Judá se aparta de sus hermanos. ¿Y quién es Judá? Vamos a hacer un poquito de conexión con la historia. Si se acuerdan, Judá era uno de los hermanos de José. Esa historia sí la hemos aprendido desde las que han crecido en la iglesia, desde la escuela dominical, la historia de José y cómo los hermanos traman matar a José. Pues este es ese Judá, uno de los hermanos de José. Y si recordamos la historia, intentan los hermanos, están tramando matarle, pero Judá dice, ¿qué provecho nos trae que lo matemos? Vamos mejor a venderlo como esclavo. Y quiero que nos fijemos en esa palabra que utiliza Judá. ¿Qué provecho nos trae? Así que vamos a tener eso en la memoria para que sepamos un poquito de quién es Judá. Y en el versículo 2 nos dice que él se casa con una mujer que se llama Súa. Y rápidamente nos cuenta la historia que se casaron y ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a otro hijo al que llamó Onán. Y el versículo 5 nos dice que pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Sela. Así que bueno, hasta ahora el árbol está bonito, perfecto, sin complicación. Judá se casa con Súa y tienen estos 3 hijos. Pero aquí empieza la cosa a cambiar un poquito. Y aquí quise poner la historia directa de la Biblia para que podamos ver un poquito de este contexto, de esta historia de Tamar. Y quisiera pedirle a otra voluntaria que nos lea en Génesis 38 del 6 al 11. Puede leerlo de su Biblia o puede leerlo aquí en la pantalla. ¿Alguna voluntaria? Y como no las veo, yo puedo leerla. Soy Olga. Olga, muchísimas gracias. Ok, la palabra lee así. Judá tomó una mujer para su primogénito. Esta se llamaba Tamar, pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también quitó la vida. Entonces habló Judá a Tamar, su nuera, diciendo, permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque no sea que muera él también como sus hermanos. Y Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. Wow. Pues aquí estamos viendo, muchísimas gracias, Olga, miles de gracias por leer. Estamos viendo cómo se ha complicado la cosa. Dice así rápidamente nos cuenta, bueno, que crecieron los muchachos de Judá y de Súa, y de una vez Judá le busca esposa.
y a quien busca es a Tamar para su hijo Pero ¿qué pasa? Dice, no nos cuenta muchos detalles, pero dice que este era un hombre malo. No sabemos qué tan malo era este hombre, pero era tan malo que dice aquí la palabra que Dios le quitó la vida. Así que Judá le dice al siguiente hermano, Onán, tú tienes que tomar tu responsabilidad de cuñado. Y tu responsabilidad de cuñado es casarte con la viuda, con Tamar. Así que ahora, en lugar de Tamar ser viuda, ahora va a estar contigo. Pero ¿qué pasa? Aquí entra la ley del levirato, que es que el cuñado tiene la responsabilidad de casarse con la viuda. ¿Pero para qué? ¿Cuál era la ley del levirato? La ley del levirato era para poder darle descendencia al fallecido. Así que el hijo que naciera de esta unión con Onán iba a ser descendiente del primer hijo de pero además de eso, era para poder darle protección y cuidado a la viuda, para que ella no se quedara desprotegida. Así que ese es el mandato que Judá le da a Onán. Pero Onán, leímos aquí en el versículo 9, que Onán de una forma, Dios mío, negativa, no sé ni qué palabras usar para describir aquí a Onán, dice que para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se unía a Tamar, vertía en la tierra. Hay otra versión, en la versión Dios habla hoy, que dice que cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada. Hay otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Pero vemos que esto también era de desagrado, fue algo que ofendía a Dios, ofendió a Dios con estas acciones. Estaba faltándole el respeto a la viuda, faltándole el respeto a Tamar, y estaba tratando de que la descendencia no continuara. Así que vemos aquí una vez más que ahora Tamar queda viuda de ha muerto Onán, también Dios le ha quitado la vida a Onán. Y vemos entonces cómo queda Tamar. Judá ordena a Tamar que regrese a la casa de su padre, a esperar que crezca el tercer hermano, para que el tercer hermano sea el que continúe con la descendencia, continuar con esa ley del levirato para que se case con ella y la descendencia continúe. Pero ahora vamos a pensar en un momento en Tamar. Tamar ahora tiene que regresar a la casa de su padre. Regresa sin haber tenido hijo y sabemos lo que la vergüenza, lo que conllevaba estar una vez más en la casa del padre. Pero como viuda, ella todavía le pertenecía a Judá. Ella
Así que no podía ser dada en casamiento para nadie más. Tenía que esperar a que Judá decidiera darle al tercer hijo como marido. Y vamos a pensar, aquí vemos en la historia, vemos que Judá piensa que ella es la que ha sido la causante de la muerte de los dos primeros hijos. Sin embargo, sabemos que no ha sido Tamar la causante de la muerte. Nosotros tenemos el privilegio de poder leer la historia y sabemos, pero Judá en su mente era, esta mujer ha causado la muerte de mis dos hijos. Así que yo quiero que esta mujer se vaya lo más lejos posible, lejos de que, para que no, el tercero no vaya a ser también que muera. Así que vemos que Tamar es víctima de este prejuicio y es enviada a la casa de su padre, pero por lo que está pensando Judá, por lo que él cree que le ha sucedido a sus hijos por causa de ella. Y vamos a hacer una pausa aquí y quisiera preguntar si alguna de ustedes o si alguien que conocemos en la historia o alguien que conocemos en nuestras comunidades ha sido desprovista dentro de las estructuras sociales. En este mundo patriarcal en donde se encuentra Tamar, en un mundo de hombres, se encuentra ella totalmente desprovista por las estructuras sociales. ¿Sabemos de alguien o de situaciones donde alguna mujer ha sido desprovista, ha sido víctima de la estructura social? Le llega a alguien a la mente, podríamos pensar en alguna mujer, alguna situación. Así como Tamar, en nuestra sociedad todavía hay mujeres que viven bajo algún prejuicio, bajo y Sofía levantó la mano. Sofía, quisieras comentar. Sí, hace varios años atrás, bastante, yo diría alrededor de 35 años. Yo soy del campo, ¿verdad? De un barrio de Guaynabo. Y escuché la situación de unas personas conocidas de que él se casa con esta muchacha, una muchacha bastante de su casa, bastante jibarita, ¿no? De estas muchachas bien timidonas. Y el muchacho se casa con ella y aparentemente pues no, no funcionó como él esperaba, específicamente en la cama, me imagino. Y él fue y la devolvió su papá. Yo no lo podía creer, honestamente, porque pues eso yo creo que eso se veía hace como 60 años atrás, pero 30 años atrás o 25 años atrás, ver eso era como una cosa irracional, honestamente. Muchísimas gracias, Sofía. Y pensar, decir irracional, como que en pleno siglo XX vas a devolverla como que es una propiedad. Exacto, como si fuese una propiedad. Como una propiedad. Y no me sirvió y te la devuelvo. Sí. O sea, un artículo, un objeto, una cosa. Sofía. La reverenda Carmen Rosario tiene su mano levantada. Bienvenida, reverenda. Otra vez. Yo pienso que todas nosotras en algún momento hemos sido desprovistas
dentro de estructuras sociales. Cuando no se nos paga igual, cuando se nos niega una posición porque somos mujeres, cuando se oye, se acepta lo que dice el hombre y se rechaza lo que dice la mujer en toda estructura alta dentro de la iglesia. Todas esas son formas en que nosotras, todas y cada una, en alguna vez hemos sido desprovistas por las mismas estructuras sociales y eclesiásticas. Muchísimas gracias. Y así como decía, como empezamos al principio, que Sodet Zambrana decía, nos estamos acercando a una equidad. Cuando le entrevistaron, ¿verdad? Y pues sí, nos estamos acercando, pero sabemos que todavía hay muchas situaciones, estructuras sociales que todavía hacen que no hayamos alcanzado todavía esa equidad. Muchas gracias por compartir. Y las siguientes preguntas dice, se han visto severamente limitadas sus opciones debido a su raza o al género. Y los ejemplos que nos ha dado la reverenda Rosario, debido al género, de que el pago no sea exactamente, no sea igual, de que la opinión o que nuestra posición no sea respetada de la misma forma. Veo otra manita levantada. Boa noite, eu sou a pastora Cassilene da Igreja de Portugal. Bienvenida, muy bienvenida, me da tanto gusto que esté con nosotras. É um grande prazer para mim também. Eu não falo espanhol, mas espero que vocês possam me compreender um pouquinho. Ya, lo entendemos. Exemplo dessas limitações impostas pela sociedade, né, pelo sistema patriarcado, atinge também as comunidades cristãs, não é? A Igreja de Cristo também, porque como pastora, eu sou pastora brasileira, a minha igreja nasceu com essa visão da ordenação feminina, né, ao pastorado, mas nós que somos pastoras sabemos o quanto é difícil exercermos o pastorado, porque nós podemos ser pastoras e trabalhar com as comunidades, mas raramente, né, conseguimos chegar aos pontos mais altos da liderança cristã dentro da igreja. E essa também é uma forma complicada de se lidar, apesar dos avanços, apesar de já termos feito uma boa caminhada nesse aspecto, mas ainda estamos muito longe de sermos vistas de igual para igual dentro do ministério da igreja, equiparado ao ministério masculino. Muchísimas gracias. Y que sí, en muchas de nuestras iglesias tenemos mujeres ordenadas y sabemos el sacrificio y lo difícil que fue llegar hasta este momento, pero aún con mujeres ordenadas, mujeres en el liderazgo, sabemos que hay hostilidad. Y como decía la reverenda Rosario y como dice la reverenda Nobre, así dice su nombre, Nobre, como aún dentro del pastorado ahí es difícil y dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay hostilidad a veces y los pagos no son equitativos, las decisiones, el estar en la mesa de decisiones. A veces sí estamos apoyando siempre que estemos en el área de trabajo, con las manos, trabajando, pero en la mesa de decisiones, tomando las decisiones a nivel general. Muchísimas gracias. Y un último comentario. Joan, veo que tiene su manito levantada también. Sí, buenas tardes.
Yo quería hacer la aseveración con las jóvenes LGBT en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un hogar porque jóvenes han sido sacados de sus casas solamente por su diferencia de género. Y esos hogares tenemos uno en Mayagüez, que yo personalmente lo visito, y están allí porque son rechazados por su propia familia. O sea que muchas veces no necesariamente lo tenemos que percibir desde afuera, sino que también lo tenemos adentro. Esa disparidad entre lo que es yo ser mujer y lo que tú eres hombre y lo que es entonces ser de otro, ¿verdad? O homosexual o bisexual o otro aspecto de género. Y esto lo quería traer porque también tenemos que tener en cuenta por lo menos aquí tenemos esa dificultad que aunque hemos tenido una apertura, pero que en muchas ocasiones no sabemos que no es hay muchos desafortunados que necesitan recurrir a salir de sus casas para poder seguir su vida, seguir estudiando, superarse, y es bien cuesta arriba. Y es difícil muchas veces para nosotras, imagínense para ellos. Sé que hay que orar mucho por eso. Gracias, Joana. Me da tanto gusto verte. Dios te bendiga. Pero sí, y esto nos lleva a esta otra pregunta. ¿En qué sentido han desconfiado de usted o de otras personas a causa de un prejuicio? En esta historia de Tamar, vemos que Judá dice, vamos a enviar, o sea, vete a la casa de tu padre, vete para allá, lo más lejos posible. Ya yo desconfío de ti porque en su opinión, sus 2 hijos murieron por causa de Tamar. Así que ahora no solamente queda ella viuda, vuelve a la casa de su padre, pero está bajo este prejuicio. ¿Qué consecuencias graves tiene el que tengamos esos prejuicios, en que desconfiemos de personas, de amigas, hermanas, líderes, a causa de un prejuicio? Que no demos oportunidades a otras a causa de un prejuicio. ¿Algún comentario? Y permítanme saludar aquí porque veo a la hermana de la Garza, una hermana que acaba de cumplir sus 93 años. Dios me la bendiga, mi hermana, aquí la veo. Muchas gracias por estar con nosotras. Y veo que levantó la mano Galaxy. Un comentario aquí. No sé quién será. Hello, Pero, hello. ajá, Ahora sí. me oyen, ¿sí? Sí. Dios les bendice, sí, hermana de San Sebastián, me llamo Lidia. El prejuicio, la desconfianza llega a tal extremo hasta de afectarnos nosotras mismas, que somos nuestras propias críticas, ¿ves? Yo he vivido al extremo de por mi edad, ¿verdad? O por mi carácter, o por no estar tan preparada, ¿verdad? En el evangelio, que cuando me llaman a predicar, yo me encuentro, sí, yo tengo que prepararme como el Señor, y a veces me siento, Señor, dirígeme, porque yo me siento pequeña para esto. Pero muchas de esas críticas las que hemos tenido porque las personas las han, con los prejuicios lo provocan. ¿En qué sentido nos quedamos desconfiados? Que, como digo, nosotros mismos no nos atrevemos a ser líderes. Yo he sido anciana, diaconisa, he sido habilitadora con las mujeres hace muchísimos años. O sea, me gusta trabajar, pero tengo que trabajar a mi conocimiento. Pero cuando se me prejuicia, yo siento que no soy lo suficiente. Vuelvo, le digo, a muchas mujeres nos llega a ese punto que diga, ay, yo no sirvo para esto.
Esto no es lo mío. Sí, sí, sí. Gracias. Cantora, danzora, hecho de todo, pero llego a un punto que el mismo prejuicio de nosotros en la iglesia, no estamos hablando fuera todavía, que son tantos los prejuicios. Yo soy obesa. ¿Cuántas veces a mí me han dicho eso? Con mi obesidad yo no puedo llegar a tal extremo en ciertos trabajos. ¿Ves? Lo hemos vivido en todos los sentidos y creo, y vuelvo, digo, en la iglesia aún más. Que se espera. Gracias, Dios les bendice. Gracias por compartir, que se espera que seamos de cierta forma, que vistamos de cierta forma, que nos veamos y se crean prejuicios. Aquí Miriam dice, el bisabuelo dividió su campo entre los hijos y a la abuela, la única hija mujer, le dejó el área peor. Así que vemos ahí mismo en la familia a la mujer la peor, donde las cosechas y todo no iba a ser igual o equitativo. Gracias, Miriam, por compartir esa. Pero vamos a seguir con la historia porque aquí no se acaba. Y seguimos en Génesis. Y le quiero pedir a alguien que quisiera leer a Génesis 38 del 12 al 18. Y puede leerlo de su Biblia o lo puede leer el que tenemos aquí en la pantalla. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Marcial. Dice así: pasados muchos años, murió Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se había consolado, subió a Timnat a los esquiladores de sus ovejas, él y su amigo Hira, el adulamita, y avisaron a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timnat a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su vestido de viudez, se cubrió con un velo, se envolvió en un manto y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido, pero que ella no le había sido dada por mujer. Entonces la vio Judá y pensó que era una prostituta, porque había cubierto su cara, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven y deja que me una a ti, pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás si te unes a mí? Él respondió: yo te enviaré un cabrito del rebaño. Ella le dijo: tienes que darme una prenda hasta que me lo envíes. Y él le dijo: ¿qué prenda te daré? Ella le respondió: tu anillo, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se unió a ella y ella concibió de él. Bueno, así que se sigue complicando esta historia. Pero aquí ya vemos que Tamar se da cuenta que, bueno, fallece la esposa de Judá, el muchacho crece y ella espera y espera y sigue creciendo el tercer hijo y ella sigue con su vestimenta de viuda esperando que se le haga justicia, esperando, ¿verdad?, que la ley se cumpliera como había dicho Judá que iba a ser. Eso fue lo que él le dijo: vas a esperar hasta que el muchacho crezca. Pues el muchacho creció y Judá sigue con su vida. Ya murió la esposa, pasó el duelo, pasó el luto y ya le está pues con su vida normal. Y vemos que hay un cambio en este momento. Tamar decide quitar, y fue tremendo riesgo el quitarse su ropa de viudez, porque el quitarse esta ropa estaba dejando, se estaba exponiendo a que fuera violada, pues estaba exponiéndose a que fuera atacada, estaba dejando la protección, entre comillas, que le daba esa vestimenta. Y vemos aquí que se encuentra con Judá. Y tremendo, tremendo esto, este apetito corporal
de Judá hace que le entregue a esta desconocida, creyendo él que es una desconocida, creyendo él que es una prostituta, le entrega su sello, su cordón, su bastón o báculo, como dice algunas versiones. Pero ¿qué es esto? Son los símbolos de su patriarcado. La autora dice que era como el equivalente, lo comparable con el pasaporte, con la tarjeta de crédito, con tus papeles de lo que vivimos aquí, con tus papeles de ciudadanía, con tu residencia, lo que vivimos en los Estados Unidos. Son cosas que uno guarda, que uno tiene mucho cuidado con esas cosas. Sin embargo, Judá en ese momento de apetito sexual y de querer poseer a Tamar, a esta mujer, se lo entrega. Vemos aquí entonces una Tamar diferente. Hasta este momento habíamos visto que Tamar había sido el objeto de todas las decisiones de Judá. Buscarla para ser la esposa de Er. Buscarla para que fuera la esposa de Onán. Enviarla, ordenarla que fuera a la casa de su padre a esperar. Sin embargo, esta aquí da otro giro la historia. Y el otro giro que vamos a ver es donde Judá ordena que Tamar sea quemada. Que Tamar sea quemada para honrar el honor de él, ¿verdad? Su honor, el honor de la familia. Y vemos aquí, seguimos con la lectura. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué estamos leyendo tanto? Porque pues esta historia tiene tantas escenas, tantas cosas que tenemos que verlo desde el punto de la Biblia. Y alguien más que quisiera leer ya los últimos capítulos que vamos a leer en esta tarde. Puedo leer, Por aquí, Caridad. Mirna. Sí, Está bien. Está bien, Caridad. Aconteció que después de unos 3 meses le informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha cometido adulterio y está encinta a consecuencia del adulterio. Y Judá dijo, sáquenla y que sea quemada. Cuando era sacada, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, mira pues de quién son estas cosas, el anillo, el cordón y el bastón. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque no se le ha dado a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en el vientre de Tamar. Así que aquí vemos en los primeros, aquí en el versículo 24, y me imagino la comidilla empezó desde que empezaron a notársele que Tamar se le veía la barriguita, que ya estaba creciendo, empezó la comidilla en el barrio, en la comunidad, y alguien fue corriendo y le dijo, mira, que Tamar está embarazada, ¿tú qué crees? Y se llenó este hombre, pues, que me imagino que de ira se habrá llenado, sáquenla y que sea quemada. Eso era para poder tener el honor, mantener el honor de la familia. Que esta mujer que ha hecho esto sea quemada. Sin embargo, Tamar utilizó aquello que él con tanta dejadez había entregado, su pasaporte, su cédula de identificación, o sea, su sello, su báculo, su cordón. Y dice, de este estoy yo embarazada. Qué ironía, ¿verdad? Que cómo cambia inmediatamente la actitud de Judá cuando se da cuenta. Y vemos que el árbol familiar se sigue complicando. Ahora Tamar queda encinta de
Fares y Zara, y son un par de gemelos, ¿verdad? Unos gemelos que son los que vemos en Mateo, en la genealogía de Jesús. Un árbol de familia complicado. Y aquí vemos a Tamar, y aunque su sexualidad figura de forma prominente en la historia, y estaba yo buscando en Google, y, ¿verdad?, sobre Tamar, y estaba buscando diferentes cosas, y muchos de los estudios hablan Tamar la tramposa, Tamar la prostituta, Tamar, era me llamaba tanto la atención, porque en este estudio la autora nos recuerda que Tamar tenía otros dones también. Y ella usa su ingenio para revertir la situación en contra de quienes la oprimían. La reverenda Arelis Cardona nos decía que la genealogía, vemos la genealogía y la importancia de la familia como protección. En esa época era para protección para las mujeres. Sin embargo, Tamar en esta familia no encontró protección. Al contrario, dentro de la familia, como decía Joana, era su propia familia que estaba rechazando, que estaba alejando. Y cómo ella usó su ingenio para revertir esa situación. Qué interesante ver. Así que vemos en la historia cómo ella ha sido excluida, cómo fue víctima del prejuicio. Y nos pudiéramos preguntar, ¿dónde fallamos en ver el potencial de alguien debido al prejuicio? Y muchas de ustedes ya han mencionado cómo hemos fallado, cómo todavía estamos fallando. Por eso, como decía al principio, en este mes de marzo, que hablamos del Día Internacional de la Mujer, que hablamos de la historia de la mujer, tenemos que educar a nuestras hijas, a nuestras jovencitas en la iglesia, porque cuánto daño hacemos a causa de los prejuicios. Cuánto dolor causamos a causa de los prejuicios. Y pudiéramos pensar, ¿qué otras mujeres del presente o del pasado han superado las limitaciones impuestas por la sociedad? ¿Qué podemos aprender de sus historias? ¿Qué podemos aprender de sus logros? Pudiéramos pensar en alguna mujer del presente o del pasado que han superado limitaciones impuestas por la sociedad. ¿Y qué podemos aprender? Veo varias manos. Otra vez veo a Joana y luego a la pastora Reverenda Nobre. Sí, fue que esta mañana le estaba leyendo en el periódico la historia de las mujeres policías en Puerto Rico, que hace 30, 40 años no era común que las mujeres entraran a la fuerza. Y hoy, después de 30 y tantos años, hay especialistas de toda clase. Y siempre lo importante de la historia es que siempre empieza una.
¿verdad? Una es la que empieza. Y entonces el pensamiento de uno, si hay una, pues pueden haber dos, pueden haber tres. Y eso es una motivación grande para nosotras. Lo importante es que empiece una, que se atreva una, que persista una, que se atreva una. Porque luego, si esa mujer se llena, ¿verdad?, de esa experiencia, inteligencia y capacidad, es la motivación, el motor para las otras también a entrar dentro de las distintas áreas en las cuales los hombres siempre entienden de que esas son áreas que las mujeres no deben entrar. Pero es bien importante entender, comprender que lo que necesitamos muchas veces es una. Gracias, gracias. La pastora, la reverenda Nobre. A Joane falou sobre as mulheres do presente e eu queria evocar algumas mulheres de um passado muito atrás, que são as filhas de Zelofeade, na história do livro de Números, o capítulo 27. O povo estava caminhando para a terra prometida e o pai dessas 5 meninas, 5 filhas, ficaram sem irmão, sem marido, sem pai, e a lei dizia que elas não tinham direito à terra. E quando elas perceberam que elas estavam completamente desprotegidas, elas chegaram perante o líder, né, e exigiu seu direito à terra, né, exigiu o direito à terra. E elas fizeram isso num ato de coragem extrema, né? Numa época em que as mulheres não podiam falar, que as mulheres não tinham oportunidades, não podiam exercer liderança, e, portanto, como não eram casadas, não tinham irmãos, já não tinham mais pais, elas estavam à mercê das regras sociais. E elas reconhecem que Deus as amava e as tinha como pessoa integral. E elas chegam perante a liderança e dizem, olha, não é justo que nós não tenhamos parte da herança. E assim, a liderança ora, né? E Deus diz, é justo que elas recebam a parte que lhes cabe. Como disse a Joane, basta uma ter coragem para que as coisas aconteçam, né? E elas mudaram. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre elas, que elas foram as primeiras mulheres administradoras de fazenda, de sítio, fazendeiras, né? Porque elas tiveram o direito da terra. Deus nunca nos negou os nossos direitos. A sociedade patriarcal, sim, mas Deus nunca nos negou os nossos direitos. Amém. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos os direitos e somos reconhecidas por Deus e pelo nosso Pai. Portanto, nós precisamos aprender a ousar, a ter coragem, né? E a buscar aquilo que também nos pertence. Amén, amén. Y como dice la hermana, la reverenda, Dios mismo es que nos da nuestro lugar, nos da nuestro derecho, no es la sociedad. Y tenemos que tomar eso que Dios nos ha dado. Y por eso, muchísimas gracias al comentar las dos hermanas, compartir sobre mujeres del presente, mujeres del pasado, que han superado limitaciones, esas barreras que pone la sociedad, pero que Dios nos ha dado el derecho, nos ha dado las oportunidades. Qué hermoso, ¿verdad? Y que podamos asumirlo con responsabilidad, que podamos asumir esto. Pero miren, aquí dice, y con esto ya terminamos, que Judá entonces los reconoció. Ruth, perdóname. Sí. Es que Belkis tenía la mano levantada. Perdón.
Muchas gracias, Pastora Vega. Soy de la Iglesia de Misión Hispana de Seattle, John Knox. Estoy viendo mujeres empoderadas, que Dios me las bendiga grandemente a cada una. Es la primera vez que asisto a una reunión, pero somos mujeres que estamos en una fe y una creencia que es el mismo, nuestro Dios. Yo pertenezco a Honduras, mi país. Nosotras tenemos por primera vez una mujer presidente que ha venido a cambiar muchas cosas. Nunca en nuestro país se le había permitido a la mujer tomar un mando o tomar algo. Y la verdad me siento orgullosa de eso, de que por primera vez en mi país esté dirigiendo una mujer, que yo tengo la fe y la convicción que muchas cosas van a cambiar. Y ese fue el primer paso para que muchas luchen por lo que desean sin algún temor a morir o a perder sus vidas. Porque lamentablemente en mi país ha sido muy machista en muchos aspectos y hay muchas mujeres que han perdido sus vidas. Han habido demasiados femicidios, demasiadas muertes de inocentes, estudiantes universitarias que han perdido la vida por una lucha. Y la verdad me alegra mucho que ahora en mi país haya una mujer presidente y así vamos abriendo la brecha, como acaba de decir usted, Pastora Mesa, que vamos a poder salir adelante y es el primer paso para poder seguir adelante. Gracias, Pastora Lisbeth. Amén, Belkis. Dios te guarde y qué gusto que nos acompañes desde Seattle. Wow, qué bendición. Y yo no soy pastora, pero estamos aquí juntas en la misión trabajando, ¿verdad? Todas juntas. Qué pero bueno. usted sabe que solamente es creerlo y la convicción y Dios tiene un propósito para su vida. Amén, así es, y así lo creo, Qué hermoso, gracias por compartir sobre mujeres del presente, ¿verdad? Que han desafiado, ¿verdad? O que han superado las limitaciones que impone la sociedad y lo que podemos aprender de sus historias y lo que podemos aprender de sus logros. Y el último aquí nos dice, que vamos a leer aquí, dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque no se le ha dado a mi hijo Selah. Judá dice ahora que ella es una mujer justa. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio de actitud. Y ¿dónde vemos esta virtud? ¿Dónde vemos la rectitud en la historia? ¿Dónde podríamos verla? En Tamar. ¿Dónde vemos la virtud y rectitud en la historia? Reverenda Carmen. Está en silencio. Ahora, es interesante que cuando Tamar está con Judá y él le pide que quiere acostarse con ella, cuando ella le dice, ¿qué me das si te digo que sí? Lo que más me interesa es cuando ella dice, déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Ahí está, ella vio, es el ingenio, la asertividad de ella, de saber, yo necesito tener garantía de que vas a cumplir. Y yo veo en ella la actitud de saber lo que quería, lo que necesitaba y hacer que así fuera, de atreverse a exigir lo que se le estaba negando, porque se le había negado el derecho a tener hijos, porque Judá la había engañado, la mandó para la casa de su padre engañada. Él nunca la iba a buscar. Él la mandó ya con decisión de que ella se iba a quedar allá.
Y ella fue recta y virtuosa al punto de decir, yo, esto es lo que yo necesito y exijo. Y para mí que eso es saber, uno reconocer dónde uno está parado, defender tus derechos y ir por ello. Wow, muchísimas gracias. Tener esa visión de dame una garantía, tener algo, ¿verdad? Y entonces tomarlo por la mano porque a ella se le había negado. Se le había negado y lo vemos ahí con Onán, cuando él de forma sin ningún respeto para ella, ¿verdad? Le había negado la oportunidad, le había negado el poder concebir lo que era la garantía de poder sobrevivir en una sociedad machista, en una sociedad en la que ella vivía. Así que en esta tarde, ahora al concluir esta historia, la lección 2 de Tamar, pedimos a Dios que nuestros ojos hayan sido nuestra mente, nuestro entendimiento ampliado, aunque sea un poquito, ¿verdad? Con las discusiones, con la participación de cada una. Porque vemos, como decíamos al principio, que había un propósito en mencionar a Tamar en la genealogía de Jesús. No era el propósito de que silencio, callado de Tamar no hablamos, sino que aprendiéramos algo. Y ver también que Dios en su infinito plan para la humanidad incluye a mujeres y hombres, personas ordinarias, personas que oprimidas, personas, mujeres indefensas, nos incluye a todas. Y podemos ver aquí en la lección 2 que podemos aprender y vemos la virtud y la rectitud de esta mujer. Les invito a que tengamos la oración de despedida que está en el libro y también está en la pantalla. Y juntas, aún con sus micrófonos apagados, leamos la oración que está en nuestra lección. Dios, el valor es una palabra tan difícil. A menudo nos resulta más fácil permanecer dentro de la seguridad de las expectativas ajenas que atrevernos a retarlas, incluso cuando sabemos que nos rodea la injusticia. Ayúdanos a tener el valor y la percepción de Tamar para vislumbrar una visión más amplia de justicia para todo el mundo. Ayúdanos a atrevernos a cambiar lo que nos mantiene atadas y calladas, para que podamos pararnos junto a nuestros hermanos y hermanas que están atadas y silenciadas. Y permite que tu visión y tu promesa avancen hacia el cumplimiento. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Dios les guarde. Y ha sido un honor poder utilizar las herramientas, las sugerencias para líderes que escribió nuestra reverenda Magdalena, nuestra querida Magdalena, que ha escrito las sugerencias para las líderes, para todos estos estudios. Y fue un honor poder usar sus sugerencias para este estudio. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad y gracias a Ruth nuevamente por su disponibilidad.
Vamos a dar por terminada nuestra sesión en esta tarde y pensaba mientras les escuchaba cuán importante es que nunca olvidemos la historia de las mujeres que han estado antes de nosotras y que nos han dejado unas raíces y unas alas para poder tener unos beneficios y unos privilegios que hoy tenemos y que ellas no tuvieron. Hay veces que lo que tenemos lo damos por sentado y nos olvidamos del trabajo que otras hicieron, tanto dentro de nuestra sociedad como dentro de la iglesia. O sea, no desde un principio habían pastoras, no desde un principio habían ancianas gobernantes o diaconisas. O sea, unas tuvieron su lucha para que podamos estar ahí en este momento. Y pensaba, escuchando a Ruth también, que tampoco podemos olvidar la historia de cada uno de nuestros países, de nuestra comunidad hispana, latinoamericana. Y siempre cuando hablamos de esas luchas, no puedo dejar fuera a unas mujeres de la tierra de Ruth y de Leti, como fueron las hermanas Mirabal. Y no podemos dejar la historia, olvidarnos de ella para poder seguir adelante en las luchas que tengamos que dar como mujeres. Tenemos que recordar aquellas luchas que tuvieron otras. Y creo que esta historia de Tamar, además de ella demostrar, wow, que salió más inteligente que todos ellos juntos, ¿verdad? Nos da esa fuerza para entender el llamado de Dios al ministerio de la mujer, que no podemos nunca olvidar esos detalles. Así que, mis amadas, que la paz y el amor del Señor esté con ustedes y nos volveremos a encontrar el 16 de abril. Así que muchas gracias. Amén, amén. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanas. Bendiciones a todas.